29 de outubro. En el año de 1834, cuando los bosques húmedos de Virginia todavía eran un refugio para el silencio y las sombras, el apellido Sullivan resonaba más por misterio que por honra. La casa principal del linaje se alzaba en las afueras de un pequeño asentamiento agrícola, medio oculta tras senderos que los viajeros evitaban por superstición o prudencia. Se decía que aquel lugar envejecía distinto al resto del mundo, que los árboles parecían inclinarse hacia la mansión como si escucharan algo que los demás oídos no podían percibir. La familia Sullivan había llegado desde Irlanda 2 generaciones atrás, cargando consigo una reputación silenciosa, como si la desgracia viajara con su equipaje. Su fortuna no provenía del comercio visible, ni de cultivos, ni de minas, y sin embargo, nunca faltaba dinero para construir, restaurar o adquirir nuevas tierras. No existían deudas registradas, ni sociedades declaradas. Todo se sostenía sobre un secretismo que para muchos era fascinación, y para otros, advertencia. La mansión era un conjunto de cuerpos arquitectónicos añadidos con el tiempo, un laberinto de pasillos, alas cerradas y habitaciones cuyo propósito ya nadie recordaba. Había ventanas tapiadas desde adentro, puertas que daban a muros, escaleras que conducían a habitaciones sin suelo. Nadie ajeno a la familia entraba más allá del vestíbulo, y aún allí, una atmósfera densa se adhería a los visitantes, como si respiraran polvo de años no vividos. La figura dominante en aquella época era Enoch Sullivan, un hombre alto y delgado, de rostro pálido y mirada profunda, cuya voz rara vez se elevaba más allá de un murmullo. Pocos campesinos del pueblo afirmaban haberlo visto más de 2 o 3 veces. Bajo su mando, la casa recordaba a un cuerpo vivo, permanecía cerrada, vigilada por criados silenciosos y un puñado de obreros extranjeros que nadie sabía de dónde habían venido. Con el paso del tiempo comenzaron los rumores. Rumores que primero se contaban en susurros entre mujeres que iban al mercado, luego entre hombres que bebían en tabernas modestas, y, finalmente, entre predicadores que veían en la mansión una sombra que contaminaba la religión. Se hablaba de sonidos nocturnos, de llantos apagados, de figuras pequeñas observadas detrás de las ventanas altas. Una carreta llegaba en noches sin luna y, una vez que cruzaba la verja, desaparecía por completo, como si la mansión absorbiera lo que transportaba. Nadie sabía cuántas personas vivían allí. Pero el silencio siempre fue la respuesta oficial. El giro inquietante de la historia comenzó un otoño particularmente largo, cuando los bosques retuvieron las hojas muertas durante más tiempo de lo habitual. Los cazadores, que antes se aventuraban cerca de la frontera con las tierras Sullivan, empezaron a hablar de ruidos extraños que brotaban del subsuelo, como si bajo la tierra hubiera movimiento. Un caballo regresó sin jinete, con la montura rota y marcas de arrastre en el lodo. Los perros del vecindario aullaban en dirección a la casa sin razón aparente, y algunos se negaban a acercarse más allá de cierta distancia, como si percibieran algo que los humanos no podían. Fue entonces cuando el nombre Sullivan dejó de ser simple rareza y se convirtió en presagio. La gente comenzó a evitar los caminos que colindaban con sus linderos. Los niños eran advertidos de no acercarse, ni siquiera por curiosidad. Las madres velaban las ventanas en noches ventosas, asegurando que había sombras más largas de lo normal moviéndose entre los árboles. El problema no era lo visible, sino lo sentido, la certeza muda de que la familia ocultaba algo que no pertenecía a la vida ordinaria. La casa poseía un sótano profundo, cuya existencia casi nadie conocía. Ni siquiera todos los sirvientes habían descendido jamás. Allí, entre corredores húmedos y muros de piedra primigenia, se extendía el rumor de un secreto tan antiguo como el apellido mismo. Un secreto que Enoch protegía con la misma devoción con la que otros protegen un legado sagrado. Ese sótano era el núcleo, la raíz silenciosa de lo que pronto se convertiría en leyenda negra. Porque en su interior, un interior al que ningún vecino ni pastor ni autoridad había accedido jamás, habitaban las voces que algunos juraban haber escuchado. Voces jóvenes, quebradas, como el eco de vidas suspendidas en una oscuridad sin calendario. Mucho antes de que alguien sospechara la magnitud de aquello, ya había 47 almas viviendo en cautiverio bajo aquella casa.
47 niños cuyos nombres nadie pronunciaba y cuyas historias se habían tragado los muros mucho antes de que el mundo se atreviera a admitir su existencia. La tragedia aún no había salido a la luz. Pero el destino ya respiraba en las paredes, esperando el momento exacto para revelar la herida. La primera grieta del secreto nacería desde dentro de la propia sangre Sullivan. El origen del secreto no se comprendía a simple vista, porque la casa Sullivan no era solo un edificio, era el último eslabón de una decisión tomada muchos años atrás, cuando la familia aún no había cruzado el océano. Todo comenzó con el padre de Enoch, un hombre llamado Luther Sullivan, que en Irlanda fue conocido menos por su linaje y más por su obsesión. Mientras otros hombres buscaban tierras, alianzas o riquezas, él buscaba control sobre la descendencia, sobre la pureza, sobre aquello que creía que debía seguir perteneciendo únicamente a su apellido, como si la sangre fuera un dictado divino. No veía en los niños futuros seres humanos con voluntad, sino extensión de un experimento silencioso, moldear generaciones hasta que no quedara en ellos nada que escapara a su diseño. Cuando la familia emigró, lo hizo llevando consigo no solo baúles y escrituras, sino esa idea primitiva de posesión. Estados Unidos no fue una promesa de libertad para ellos, sino una oportunidad para aislar lo que Luther consideraba su obra. Y fue en ese aislamiento donde los límites se desdibujaron. Las antiguas costumbres irlandesas, mezcla de misticismo rural, temor religioso y tradiciones no escritas, se transformaron en un código secreto que no respondía a ninguna ley más allá de la propia casa. Aquel sótano, que originalmente había sido un espacio de almacenaje, se convirtió poco a poco en un mundo subterráneo con reglas propias, un lugar en el que el resto del linaje se desvanecía, sin tumba y sin registro. Los primeros en desaparecer fueron hijos, y luego hijos de hijos, hasta que la línea que debía expandirse se volvió un círculo cerrado. No había entierros públicos, ni registros parroquiales, ni bautismos visibles. Todo quedaba puertas adentro, como si lo que ocurría debajo de la casa no perteneciera a la realidad exterior. Luther murió, pero su ideología no, Enoch la heredó, no como enseñanza, sino como mandato. Para cuando él tomó el control de la mansión, la práctica ya no era una decisión, sino una tradición petrificada. Quienes trabajaban allí lo sospechaban, pero eran demasiado conscientes de que el miedo era parte del salario. Ningún sirviente que viviera más de un año en la propiedad ignoraba los sonidos nocturnos. Algunos afirmaban escuchar pasos pequeños, otros golpes suaves y rítmicos, casi como un llamado. Nadie preguntaba, porque en la casa Sullivan, preguntar era desaparecer. Las cortinas siempre permanecían cerradas, los caminos internos se recorrían en silencio, y las órdenes se acataban sin discusión. La casa funcionaba como un cuerpo parlante, pero sin lengua, todo se intuía, nada se decía. A las afueras, el pueblo intentaba trazar suposiciones, pero la única certeza era la sensación de que el linaje no producía herederos visibles desde hacía años, y sin embargo, la familia no parecía disminuir. Era como si se alimentara de algo que nadie veía. La clave para que alguien se atreviera a mirar hacia adentro no vino de los vecinos, ni de la iglesia, ni de las autoridades. Surgió desde la propia casa, desde uno de los que habían nacido allí dentro, alguien que aprendió primero a escuchar antes que hablar, alguien que comprendió que lo oculto podía deshacerse no desde afuera, sino desde el centro mismo de su secreto. Uno de los niños, aunque aún nadie en la superficie sabía que existían, fue quien, con el simple acto de recordar que el mundo era más grande que el sótano, empezó a quebrar el encierro. No fue valentía, ni rebeldía precoz, sino memoria, la memoria de que la luz no era un rumor ni una promesa, sino una realidad a la que él había visto apenas siendo un recién nacido, antes de ser devuelto a la oscuridad, antes de que la mansión lo reclamara. Mientras tanto, arriba, la vida seguía como si nada sucediera, y el nombre Sullivan continuaba ocupando un lugar ambiguo en la conciencia colectiva, demasiado poderoso para desafiarlo, demasiado oscuro para ignorarlo. Nada ocurría en apariencia, pero en los cimientos comenzaba a existir la primera fisura. Y fue esa fisura, mínima, silenciosa, invisible al odio común, la que años después haría posible que el horror se revelara por completo.
Con el paso de los inviernos, la rutina en la mansión se volvió casi un ritual de inmovilidad. Enoch raramente abandonaba su estudio, y cuando lo hacía solo para cruzar los pasillos interiores y desaparecer en el nivel inferior de la casa, llevando consigo llaves antiguas que nadie más podía tocar. El resto de los habitantes se movía como sombras disciplinadas, nunca corrían, nunca alzaban la voz, nunca mencionaban las zonas prohibidas. La casa, más que un hogar, era un estado de obediencia perpetua. El único sonido cotidiano que parecía vivo era el roce del viento contra las maderas exteriores. Todo lo demás existía en silencio. Un silencio tan espeso que casi parecía que la mansión respiraba hacia adentro, no hacia afuera, como un organismo que se alimentara de lo encerrado y no de lo libre. La aparición de algo semejante a una grieta en aquel orden vino sin anunciarse. El primer síntoma fue mínimo, el eco de una puerta que no debía haberse abierto. Un sirviente joven, empleado hacía apenas 2 semanas, juró haber oído un llanto apagado proveniente no del sótano principal, al que algunos sabían que Enoch descendía, sino de un subnivel aún más profundo. Cuando intentó preguntar, le bastó un solo cruce de miradas con los criados veteranos para comprender que ningún sonido allí abajo podía repetirse en palabras. Pero aún entendiendo la advertencia muda, el muchacho no pudo borrar aquello de la conciencia. Algo se removió dentro de él, no la curiosidad, sino el presentimiento. Mientras tanto, en el pueblo cercano se empezaban a registrar pequeños hechos que, aislados, no parecían tener relación alguna. Un cartero comentó haber visto luces encendidas en la mansión a horas insólitas. Un animal se perdió en las cercanías de los linderos y nunca fue encontrado. 2 viajeros que acamparon demasiado cerca del bosque juraron haber visto figuras pequeñas corriendo entre la arboleda antes del amanecer. Los aldeanos pensaron en supersticiones, pero no pudieron evitar que la inquietud se sembrara. Nadie sospechaba la verdad, porque nadie podía imaginar que la casa contenía vida infantil sin nombre ni registro. Nadie concebía la posibilidad de que allí no hubiera ausencia de herederos, sino exceso de ellos, encapsulados en la oscuridad, contabilizados no como hijos sino como posesiones. Bajo la superficie, los niños no conocían los días como unidades del tiempo, sino como ciclos de sonido y silencio. No sabían de estaciones, ni de distancias, ni de horizontes. Lo único que diferenciaba una noche de otra era la intensidad del frío y la frecuencia con que las pisadas de Enoch resonaban sobre sus cabezas. Vivían no como individuos, sino como existencia suspendida, moldeada para no tener historia. Pero entre ellos, uno había empezado a desobedecer el mandato invisible del olvido, recordaba. Ese recuerdo vago, fragmentado, casi como un sueño, se convirtió en su primer acto de resistencia, aunque todavía no lo sabía. Recordaba la luz. Recordaba el olor del aire limpio. Y en esos recuerdos no había miedo, había una pregunta muda, inaceptable para quien pretendía que no existiera nada más que aquel encierro. Arriba, Enoch comenzaba a sentir la inquietud de lo que todavía no podía nombrar. No era culpa, ni duda, sino una percepción soterrada, algo en el orden cerrado de la mansión había empezado a respirar en dirección contraria. Un cambio microscópico, imperceptible para cualquier otro, pero punzante como una alteración en los cimientos. Enoch sabía desde siempre que el peligro para su legado no vendría del exterior, sino desde dentro. Por eso, más que vigilar puertas y muros, vigilaba almas. El muchacho sirviente, que aún no comprendía el peso de lo que había oído, fue el primero en convertirse, sin saberlo, en testigo de la fractura. Un testigo destinado a desaparecer o a revelar, según lo marcara el destino. Y el destino ya había comenzado a inclinar la balanza. La casa no iba a poder contener su secreto para siempre. Lo primero que saldría a la superficie no serían los niños, sino el miedo. El sirviente joven, llamado Thomas, comenzó a notar detalles que los demás fingían no ver. No era un hombre imprudente, pero tenía todavía ese resto de humanidad que la mansión intentaba aplastar, la parte de la mente que reconoce la injusticia aún sin comprender su forma. Durante las noches, mientras limpiaba el corredor que conducía al ala más antigua, percibía vibraciones leves en el suelo,
como si desde debajo del piso emergiera un rumor continuo, irregular, vivo. A veces eran golpes suaves y acompasados, otras, un murmullo tan tenue que parecía confundirse con la respiración del edificio. No habló con nadie, pero la inquietud comenzó a devorarlo desde dentro. Fue entonces cuando vio por primera vez la puerta de hierro. No estaba a simple vista, se encontraba al final de un pasadizo que parecía clausurado, oculto detrás de un panel de madera disimulado. No era grande, ni ornamentada, pero tenía algo que la distinguía de cualquier otra puerta de la mansión. No pertenecía al mismo tiempo histórico que el resto de la casa. Era más antigua. Más pesada. Como si hubiera sido traída desde otro lugar, o construida antes de que la mansión creciera sobre ella. No había polvo en el picaporte. Nadie limpiaba esa puerta, pero tampoco se deterioraba. Thomas no la abrió. Solo la miró. Y en ese único gesto sintió la certeza de que la casa no era una morada, era un contenedor. Arriba, Enoch comenzaba a sentir desasosiego. No miedo porque los hombres como él no temen, sino una especie de advertencia instintiva. La casa, que por décadas había sido sumisa y hermética, parecía escuchar hacia adentro, como si algo quisiera ascender. Enoch sabía que el enemigo no era externo, sino latente. Había sobrevivido a su padre, había ejecutado el mandato de su linaje con una devoción casi ritual, pero nunca había enfrentado la posibilidad de que el secreto deseara liberarse por voluntad propia. Mientras tanto, debajo de la tierra, los niños percibían cambios también. No sabían contarlos ni nombrarlos, pero sentían algo diferente en el aire, como si los muros del sótano ya no estuvieran completos. Uno de ellos, el mismo que recordaba la luz, había comenzado a prestar atención a los sonidos que provenían desde arriba. Oía pasos desconocidos, pasos ligeros, que no pertenecían a Enoch ni a los guardianes internos. Ese desconocido era su primer vínculo con el mundo exterior sin que nadie lo supiera. No sabía su nombre, pero escuchaba su ritmo, como quien escucha la promesa de un camino nuevo. El vínculo existía sin palabras y sin miradas, solo a través de la vibración de un suelo compartido. Poco después, Thomas observó otro detalle inquietante. En una de las noches más silenciosas, cuando la mansión parecía suspendida en un sueño profundo, oyó una serie de golpes breves, casi como si desde el subsuelo alguien llamara en código. No eran golpes desordenados, había una cadencia, un orden, como si la oscuridad allá abajo supiera que el tiempo había empezado a moverse. Él retrocedió, no por valentía, sino por choque. Era la primera vez que sentía, no solo sospechaba, que algo vivo esperaba bajo sus pies. Al día siguiente, los sirvientes más viejos se comportaron de forma extraña, se movían más rápido, evitaban los pasillos antiguos, vallaban la mirada como si temieran ser interpelados por una culpa que no podían nombrar. El silencio ya no era obediencia, era miedo. Esa misma noche Enoch descendió al sótano. Nadie lo vio, pero todos supieron que había vallado, porque cuando volvió a aparecer en la planta superior, su semblante había cambiado. No había ira en su rostro, sino una tensión contenida, el presentimiento de que proteger el secreto pronto exigiría medidas nuevas. El equilibrio se había roto. A partir de ese momento, la casa dejó de ser solo un muro y comenzó a convertirse en un reloj. Un reloj que contaba hacia la revelación. La primera señal visible aún estaba por llegar, pero el destino ya había dado su primer paso, la mañana en que el silencio comenzó a fracturarse no trago tormenta ni mal augurio visible. Al contrario, el cielo estaba extrañamente claro, como si la naturaleza eligiera la calma para anunciar lo que los hombres pronto entenderían como ruptura. Fue en ese amanecer cuando uno de los guardias internos, un hombre de rostro impenetrable, años de servidumbre silenciosa, encontró algo que no debía existir, una marca. Era una marca infantil, trazada con un trozo de carbón sobre una piedra interior del pasillo subterráneo, un símbolo rudimentario, apenas una línea curvada y un punto. Pero para quien conocía la mansión desde dentro, ese gesto era impensable. Los niños no debían dejar huellas. No debían tener identidad. No debían afirmar existencia.
No debía haber señal alguna de voluntad. La marca era pequeña, casi insignificante, pero para Enoch fue como una grieta abierta en una presa. Significaba que alguien, ahí abajo, había tomado conciencia propia. Y un niño consciente era un niño peligroso. No porque pudiera huir, aún no, sino porque podía querer hacerlo. El deseo, dentro de esos muros, era la primera forma de rebeldía. En la superficie, Thomas continuaba viviendo en un estado de duda inquieta. Comía, trabajaba, obedecía, pero ya no obedecía por hábito, sino por tensión, como quien avanza sin apartar los ojos del borde de un abismo invisible. Había decidido no tocar la puerta de hierro, pero no había podido dejar de pensar en ella. Sentía que la casa lo observaba, como si supiera que él había notado lo que otros fingían no notar. Seguía escuchando vibraciones, aunque ahora ya no eran tan erráticas, había momentos en que sonaban como señal, como un intento de comunicación. La noche siguiente, ocurrió la primera señal abierta. Mientras limpiaba un pasillo contiguo al ala antigua, Thomas escuchó un sonido distinto a cualquiera que hubiese oído antes, un lamento breve, como si una garganta demasiado joven hubiera intentado gritar, pero solo hubiera alcanzado un hilo roto de voz. No era llanto, era petición. Un ruego que no buscaba consuelo, sino reconocimiento. Existencia. El muchacho se detuvo. No avanzó. No retrocedió. Solo escuchó. Y en ese acto de oír sin marcharse, ya se había colocado al otro lado del umbral moral de la casa, había permitido que la compasión cruzara su corazón. Desde ese instante, ya no podía ser igual que los demás. Un testigo no vuelve a ser ciego una vez que comprende que lo que oye es humano. En lo profundo, aquel mismo niño que recordaba la luz sintió algo que nunca había sentido: correspondencia. No entendía qué era exactamente, pero supo que alguien arriba lo había escuchado. Por primera vez, no estaba solo. Y fue en esa misma noche que el equilibrio terminó de resquebrajarse. Una baldosa del corredor inferior, demasiado antigua y mal sellada, se quebró por el uso repetido. Las vibraciones, que durante años habían sido simples ecos internos, encontraron por primera vez una fuga hacia el mundo visible. Un hilo mínimo de sonido se filtró hasta las paredes del ala norte, lo suficiente para que un criado externo lo oyera. No un guardia. No un sirviente viejo. No alguien que supiera callar por costumbre. Un testigo no preparado. No había marcha atrás. Ese breve sonido sería comentado en voz baja hacia otro oído, y luego hacia otro, hasta salir, sin todavía saberse cómo, de los límites de la mansión. La casa, por primera vez en décadas, ya no estaba herméticamente sellada. El secreto había dejado de ser total. Ahora era frágil. En el rostro de Enoch, que parecía no cambiar ya más, apareció algo parecido a la sospecha, no hacia el exterior, sino hacia los suyos. Sabía que la revelación llegaría no por ataque, sino por filtración. El sótano dejaba de ser tumba y comenzaba a ser herida abierta. Y una herida, cuando empieza a sangrar, tarde o temprano se ve. En cuanto el sonido escapó a la superficie, la mansión entera pareció tensarse, como un animal herido que presiente que su escondite ya no es seguro. Los criados veteranos se vigilaron unos a otros sin levantar la mirada. Los guardias internos comenzaron a moverse con mayor frecuencia hacia las zonas inferiores. Y Enoch, por primera vez en años, cerró su estudio antes del anochecer para descender a las profundidades no como vigilante, sino como inquisidor. No habló con nadie al bajar. No era necesario, el silencio en aquella casa no era costumbre, era orden. Los muros de piedra absorbieron el sonido de sus pasos igual que absorbían el tiempo. Los niños, al percibir su presencia, se encogieron sin mirarlo. No necesitaban verlo para entender el peligro, lo conocían por el peso del aire. Enoch no era un hombre violento en apariencia, su fuerza residía en algo más fino y venenoso que el castigo físico, la convicción de que todo lo que estaba allí abajo le pertenecía. ¿Y quién se cree dueño del origen, se cree dueño del destino? Él recorrió el corredor observando las superficies como si las paredes fueran capaces de traicionarlo. Cuando llegó a la marca de carbón, pequeña,
inocente, pero intolerable, la examinó sin tocarla. No era el símbolo lo que lo perturbaba, sino lo que significaba, una voluntad que se había declarado viva. No habló, pero su silencio cambió de naturaleza. Ya no era el silencio de control, sino el silencio previo a la represión. Esa misma noche reforzó las cerraduras, ordenó a los guardias dormir en turnos dobles y mandó instalar refuerzos en el suelo. Pero el daño ya estaba hecho. Un secreto puede mantenerse mientras nadie lo imagina. Pero una vez imaginado, ya no puede ser sepultado del todo. Thomas, ajeno a la magnitud de lo que había desencadenado sin querer, empezó a notar que los demás lo observaban no con curiosidad, sino con sospecha contenida. No lo acusaban, pero lo medían. Los viejos sirvientes tenían en su mirada una advertencia muda: la casa sabía. Y cuando la casa sabe, ya no hay inocentes. Solo cómplices o amenazas. Esa noche, después de terminar su labor en la planta alta, Thomas se quedó quieto frente al corredor prohibido. No se acercó, pero tampoco se alejó inmediatamente. Era como si algo, desde el subsuelo, lo estuviera llamando no con palabras, sino con la promesa de una verdad. Sabía que si cruzaba un solo paso más, estaría perdido, pero también sabía que si daba media vuelta y huía, perdería algo de sí mismo para siempre. Aún sin comprenderlo, ya estaba eligiendo bando. En lo profundo, el niño que recordaba la luz permaneció despierto más tiempo del habitual. No conocía la palabra esperanza, pero sí el instinto. Sabía que algo se había movido arriba. Algo distinto al miedo, algo que tenía forma de posibilidad. Esa noche no quiso dormir. Y fue entonces cuando ocurrió un segundo acontecimiento, menor pero decisivo. Uno de los guardias internos escuchó, a través del muro, no un llanto, sino un susurro. Un susurro tan apagado que casi pudo confundirse con un exhalar. Pero no era exhalación. Era palabra. Por primera vez, uno de los niños había dicho algo no hacia dentro, sino hacia afuera. No entendió lo que dijo, porque era más sonido que lenguaje, pero entendió lo esencial: ya no callaba. Y un secreto que empieza a hablar, tarde o temprano exige oídos. El guardia subió a la superficie con el rostro blanco y las manos frías. No confesó nada, pero Enoch lo vio. No necesitaban palabras, la alarma ya estaba declarada. El encierro, hasta ese día perfecto, acababa de convertirse en un sistema con fuga. Desde esa noche, la casa dejó de sentirse sellada. Parecía escucharse a sí misma, como si temiera que su propio corazón hablara demasiado alto. Lo inevitable había comenzado. Desde esa noche, la mansión dejó de ser un lugar silencioso por obediencia, y se convirtió en un lugar silencioso por vigilancia. Cada paso, cada respiración, cada mirada parecía medirse, como si las paredes hubieran adoptado oídos propios. El personal que llevaba décadas allí empezó a moverse con rigidez, temiendo que cualquier desliz fuera interpretado como complicidad. Y aunque nadie pronunciaba palabra, todos sabían que Enoch sospechaba no de un culpable, sino de una fisura general: algo esencial en la casa se había debilitado. Él comenzó a recorrer los pasillos en horarios inhabituales, apareciendo sin previo aviso, como si buscara pescar una verdad en pleno nacimiento. Las puertas interiores fueron cerradas antes de lo habitual. Las ventanas selladas desde adentro, e incluso las rutas de trabajo de los criados fueron modificadas. Nada se dijo, pero todo cambió. Thomas sintió ese cambio en los huesos antes que en la mente. Sabía, sin que se lo dijeran, que su presencia en el ala antigua ya no era casual, sino observada. Cada vez que se aproximaba a la zona donde había escuchado los susurros, sentía ojos que no veía. Los guardias no lo interrogaban, pero lo seguían. Ese tipo de vigilancia que no acusa, pero prepara terreno para acusar. Sin embargo, lo que más perturbaba no era la vigilancia visible, era la invisible. La sensación de que la casa había despertado. Era como si los muros registraran cada pensamiento, como si la estructura misma hubiese asumido la tarea de contener un secreto que ya no confiaba en los hombres para ser guardado. En las profundidades, los niños también notaron el cambio.
No podían ver el rostro de Enoch, pero sentían su presencia como un peso en el aire. Muchos de ellos se encogían aún más sobre sí mismos, intentando hacerse pequeños, volverse imperceptibles. Pero el que recordaba la luz no lo hizo. No por valentía, sino porque algo en su interior estaba comenzando a comprender de manera primitiva, intuitiva, que el silencio eterno ya no era posible. Había aprendido que un oído existía arriba, y ahora el miedo ya no lo ahogaba del todo, lo dispersaba. Ese cambio, tan invisible como profundo, fue lo que desencadenó la siguiente consecuencia: el rumor. El rumor no nació en el pueblo, sino dentro de la propia servidumbre. Una cocina, un cruce accidental de miradas, una palabra apenas susurrada. No decían niños. No decían es sótano. Solo decían: algo se mueve ahí abajo. Esa frase, tan mínima en apariencia, fue como una chispa sobre un bosque seco. Porque no nombraba el hecho pero lo insinuaba. Y un secreto insinuado es más peligroso que un secreto dicho. Esa misma frase llegó hasta oídos de uno de los ayudantes externos de la mansión, un joven que no vivía dentro y que, a diferencia de los demás, aún pertenecía al mundo exterior. No sabía nada, no entendía nada, pero escuchó lo suficiente para que el tema saliera, sin querer, más allá de los límites del terreno. No como denuncia. No como certeza. Sino como duda. La duda es la primera grieta pública de todo horror. Mientras tanto, Enoch percibió el temblor en su sistema de control, aunque todavía no sabía cuán lejos había viajado la sospecha. Desconfiaba de todos. De los guardias. De los viejos sirvientes. De las puertas. Incluso de los propios muros. Y lo que un hombre teme de todos, termina practicándolo contra todos. Dentro de la mansión, la vigilancia se convirtió en sospecha. La sospecha en tensión. La tensión en miedo. Y el miedo, cuando no tiene salida, se transforma en destino. Las paredes ya no estaban conteniendo un secreto, estaban retrasando lo inevitable. El rumor salió de la mansión no en gritos, sino en un susurro que nadie pudo rastrear hasta su origen exacto. Bastó que un ayudante externo, que llevaba provisiones cada 2 semanas, escuchara a 2 criadas hablar en voz baja para que, sin proponérselo, llevara la inquietud al pueblo. No dijo nombres. No dijo sótano. No dijo niños. Dijo algo mucho más impreciso, y por lo mismo, más peligroso. Esa casa guarda algo vivo. La frase cayó en el oído de un comerciante, y de él pasó a un pastor, y del pastor a 2 mujeres que frecuentaban la plaza. Ninguno sabía qué significaba, pero todos comprendieron que no se trataba de simple rareza. Las mansiones excéntricas son toleradas. Las mansiones que parecen tragar vida no. En los días siguientes, el pueblo se llenó de una inquietud muda. Nadie preguntaba directamente, pero todos escuchaban más de lo habitual. La mansión, a kilómetros de distancia, siguió en pie exactamente igual, pero ya no era solo un lugar, sino un enigma activo. Las miradas se volvían hacia ella incluso cuando el bosque la ocultaba. Mientras el rumor viajaba a través de la superficie, en el interior de la casa la atmósfera se espesaba. Enoch comenzó a restringir aún más las rutas internas de movimiento. Había zonas enteras por las que ahora solo él podía pasar. Sin declararlo en voz alta, comenzó a tratar la casa como un castillo sitiado, no por ejército visible, sino por la posibilidad de fuga. Un secreto que se defiende se vuelve obsesión. Un secreto que se teme se vuelve amenaza. Thomas notaba ese cambio en cada respiración. Los guardias seguían sus pasos ya sin disimulo. La cocina se llenó de silencios pesados. Nadie se atrevía a reír, como si la alegría fuera algo que la casa pudiera interpretar como una traición. Sin embargo, en el interior del muchacho no había rendición, sino algo nuevo, conciencia. Había oído un ruego humano y ya no podía desconocerlo. Aquel hilo de humanidad era invisible para los demás, pero se había convertido en una fuerza interna que no podía deshacer. No sabía que al escuchar había tomado partido.
En las profundidades, los niños percibían la inquietud desde arriba. No entendían sus causas, pero sentían su eco. Las rutinas internas cambiaron, menos movimiento de guardias, más tensión. El aire, incluso allí abajo, se volvió más denso, como si el miedo hubiera descendido antes que la voz. El niño que recordaba la luz comenzó a imitar los golpes del suelo. Primero de manera torpe, luego con más ritmo. No sabía que alguien lo oía, solo sabía que no quería callar. Un día, Thomas pasó de nuevo cerca de la puerta de hierro y sintió, no un golpe, sino una vibración seca, precisa, casi como un mensaje. No abrió. No habló. Pero no se movió. Y en esa quietud, una certeza creció en él. No eran ruidos, no eran fantasmas, no eran supersticiones. Había alguien. Alguien abajo. No algo. Alguien. Esa certeza fue la verdadera brecha, la comprensión interior precede siempre a la evidencia exterior. A partir de ese instante, Thomas dejó de temer la verdad y comenzó a temer la mentira. En otro rincón de la mansión, Enoch reunió a 2 de los guardias internos y les dio órdenes que nadie más escuchó. A partir de esa noche, nadie que no tuviera permiso explícito podría acercarse a la zona antigua. Lo que antes era restricción tácita se convirtió en prohibición absoluta. Pero ya era demasiado tarde. Un secreto puede permanecer enterrado mientras nadie pregunta. Pero cuando el alma comienza a preguntar antes que la boca, el mundo ya está en marcha hacia la revelación. Arriba, los rumores. En medio, la vigilancia. Abajo, las voces. 3 niveles del mismo colapso que pronto empezarían a converger. Thomas comenzó a regresar, noche tras noche, al mismo corredor, aunque sabía que estaba prohibido. Fingía rutas alternativas de trabajo, recorridos casuales, inspecciones menores ordenadas por nadie. Era un riesgo que entendía sin comprender del todo, su cuerpo ya tomaba decisiones que su razón aún no justificaba. No se trataba de valentía, sino de ese tipo de deber secreto que nace cuando uno presencia lo intolerable. El primer gesto no fue grande, fue detenerse. Permanecer. No continuar caminando. Esa permanencia, mínima en apariencia, fue el primer acto de resistencia dentro de la casa Sullivan. Del otro lado del muro, el niño que golpeaba comenzó a reconocer su presencia por la vibración del piso. No conocía su rostro, ni su edad, ni su lengua. Solo sabía que arriba alguien había dejado de pasar y había empezado a quedarse. Esa diferencia, para quien nunca había conocido otra cosa que oscuridad y órdenes inhumanas, era inmensa. El silencio entre ambos comenzó a transformarse en un lenguaje. Mientras tanto, el rumor en el pueblo empezó a cambiar de forma. Lo que antes era solo rareza se convirtió en sospecha estructurada. La gente no sabía lo que pasaba, pero comenzó a hablar de la mansión como si algo respirara detrás de sus muros. No es una casa, dijo el pastor al comerciante. Es un sepulcro que no ha terminado de cerrar. La frase circuló, y con ella una inquietud antigua, la de que lo oculto no era inerte. Lo vivo clama, incluso sin voz. En la mansión, Enoch empezó a sentir la presión del rumor sin saber que lo sentía. Su paranoia ya no tenía forma, no sospechaba de un hecho concreto, sino de la existencia misma de grietas. Revisaba llaves, cerraduras, rutas internas. Nadie lo contradecía. Nadie lo miraba a los ojos. La servidumbre había empezado a retroceder de su presencia, como animales que huelen un incendio antes de verlo. La casa se estaba dividiendo en 2 bandos invisibles. Quienes defendían el secreto por costumbre. Y quienes ya no podían no percibirlo. Thomas aún no se sabía parte de los segundos, pero ya había abandonado a los primeros. Una noche, el muchacho se animó a dar el paso que lo transformaría de testigo en partícipe. No fue un acto heroico. No fue un plan. Fue un susurro. Se acercó a la pared y, con la voz casi apagada, dijo en un murmullo. Estoy aquí. No sabía si lo oiría. No sabía qué esperaba. Solo sabía que ya no podía callar.
Del otro lado, en la oscuridad profunda, el niño que recordaba la luz no respondió con palabras, no tenía ese lenguaje, pero se arrastró hacia el muro y apoyó la frente contra la piedra fría. Dos existencias separadas por un espesor de tierra y ladrillos se encontraron sin tocarse. No hubo sonido. No hubo diálogo. Pero hubo reconocimiento. Y el reconocimiento es más peligroso para la tiranía que la rebelión abierta. Porque es la prueba silenciosa de que otro mundo es posible. Arriba, Enoch comenzó a preparar el terreno para reforzar la reclusión. Él creía que el enemigo era la filtración, pero su verdadero enemigo ya estaba dentro, no en forma de rebeldía, sino de compasión. La compasión no derriba muros, pero los transforma en puertas esperando ser abiertas. A partir de esa noche, el descenso hacia lo inevitable ya no podría detenerse. A partir de esa noche, Enoch no se limitó a recorrer los pasillos como un espectro silencioso, comenzó a actuar. No era simplemente vigilancia, era búsqueda activa. Cada puerta, cada corredor, cada tramo de escaleras fue inspeccionado con minuciosidad que superaba cualquier rutina anterior. Los guardias fueron instruidos a permanecer alerta incluso cuando la mansión parecía dormida. Nadie podría moverse sin ser visto, y nadie podría hablar sin que alguien lo notara. Todo debía ser controlado. Thomas lo sintió de inmediato. Las rutas que antes podía tomar con cierta discreción ahora estaban vigiladas. Cada sombra parecía tener un hoyo, cada crujido de madera era examinado. No necesitaban palabras, la casa entera se había transformado en un sistema de alerta vivo, y él ya no podía caminar sin ser medido. En lo profundo del sótano, el niño que recordaba la luz comprendió, instintivamente, que algo había cambiado. El aire se volvió más pesado, y los pasos arriba ya no eran aleatorios. Eran precisos. Planeados. Como si la mansión entera estuviera tomando partido contra él y sus compañeros, no con fuerza física, sino con presencia, con intención. Por primera vez, la oscuridad ya no protegía, sino que amenazaba. Thomas decidió entonces actuar con prudencia. No abrió la puerta de hierro. No bajó. Pero dejó sobre el suelo un pequeño objeto, una piedra tallada por él en el camino de trabajo, en el pasillo del ala antigua. No sabía si alguien lo vería, no sabía si serviría, solo sabía que era una señal, un intento de contacto silencioso. Al dejarlo allí, sintió algo extraño, una especie de comunicación muda que atravesaba los muros y el suelo, y que de algún modo alcanzaba a los niños abajo. Esa misma noche, Enoch revisó el ala antigua. Encontró la piedra. La examinó sin tocarla demasiado, como si temiera que una inspección directa pudiera revelar algo más que el objeto en sí. Sabía que no pertenecía allí. La pregunta era quién se atrevía a dejar rastros. La sospecha no tardó en crecer, no podía ser uno de los guardias, los criados no se atreverían. Thomas había cruzado, sin darse cuenta, el límite invisible. La mansión se volvió aún más tensa. Los viejos sirvientes se movían con cautela, los guardias duplicaban la vigilancia, y Enoch comenzó a registrar mentalmente cada paso de quienes podían haber tenido acceso a ese corredor. La paranoia dejó de ser sentimiento, se convirtió en estrategia. Todo debía ser controlado. Todo debía ser contenido. Mientras tanto, abajo, los niños comenzaron a percibir que alguien, aunque desconocido, les enviaba señales. No entendían la forma, pero sentían la intención. Un objeto, un movimiento, un sonido sutil, indicios de que no estaban solos en el intento de comunicación. La idea de un vínculo con el mundo exterior, que antes parecía imposible, comenzaba a tomar forma. La esperanza, silenciosa y tenue, empezaba a infiltrarse en la oscuridad. El primer contacto activo había ocurrido, y con él se inauguraba una etapa de tensión que no podía ser ignorada. Ya no se trataba de vigilancia pasiva. Se trataba de interacción, un juego de espejos entre el mundo visible, el mundo oculto, entre el observador y lo observado. Y en ese juego, incluso un acto mínimo podía convertirse en detonante de lo inevitable. La casa no podía controlarlo todo.
El secreto, por primera vez en décadas, había encontrado una rendilla. Y por esa rendilla, la verdad comenzaba a filtrarse lentamente. Los días siguientes Thomas actuó, cada sombra, cada crullido, respiración. La piedra que había dejado se convirtió en símbolo, un mensaje silencioso, una línea tenue de comunicación. No podía hablar ni bajar, pero sentía que el vínculo se establecía. Del otro lado, el niño que recordaba la luz comenzó a responder con pequeños golpes rítmicos contra el suelo, como un lenguaje primitivo que solo alguien que escuchara con atención podría comprender. En la mansión, Enoch percibió que algo escapaba a su control. Ya no era solo un murmullo, era un patrón. La comunicación, aunque mínima, estaba ocurriendo sin que él lo ordenara ni lo detectara plenamente. Su mente, acostumbrada a la disciplina absoluta, se sintió amenazada por algo intangible. El miedo que creía reservar para otros comenzó a filtrarse hacia él mismo, no un miedo físico, sino la inquietud de que el secreto ya no obedecía. Thomas, consciente de cada paso de Enoch, buscaba oportunidades pequeñas. Colocaba piedras, movía objetos, creaba sonidos mínimos que los niños podían identificar. No había palabras. Todo era intuición. Sin embargo, esa red de señales era suficiente para que los niños comenzaran a percibir que no estaban completamente solos, que había alguien dispuesto a escucharlos y a reconocer su existencia. Cada noche, los ritos de Enoch se volvían más intensos. Revisaba puertas, escuchaba pasillos, inspeccionaba habitaciones vacías, pero no podía penetrar la forma en que Thomas había establecido comunicación. Lo invisible escapaba a su control. La tensión se volvió densa, la mansión parecía respirar bajo una presión que no podía medir. Fue entonces cuando ocurrió el primer intento consciente de contacto directo. Thomas dejó caer un pequeño trozo de madera con un símbolo tallado, lo suficientemente grande para ser visto desde abajo. El niño que recordaba la luz lo encontró, y por primera vez sostuvo en sus manos un objeto del mundo exterior. No entendía la forma ni el propósito, pero comprendió que alguien arriba pensaba en él, que su existencia estaba siendo reconocida. Esa certeza, aunque mínima, cambió todo. La oscuridad ya no era absoluta, había una grieta por la que podía colarse un hilo de esperanza. En la mansión, Enoch percibió el movimiento. Algo había cambiado en el aire, en los sonidos, en el orden del subsuelo. No podía determinar qué, ni cómo, pero su intuición le decía que alguien había desafiado el silencio. Intensificó la vigilancia y reforzó los accesos, pero era demasiado tarde, el primer contacto ya se había establecido. El vínculo, tenue e invisible, empezó a crecer. Cada gesto, cada pequeño sonido, cada objeto dejado se convirtió en una cadena de comunicación que Enoch no podía romper sin revelar su propia obsesión por el control. La mansión, por primera vez en décadas, se enfrentaba a un desafío que no podía contener con puertas ni cerraduras. Thomas, aún sin comprender la magnitud de lo que había hecho, había iniciado el proceso que años más tarde revelaría toda la verdad. La cadena de señales, la intuición, la memoria de la luz, todo se convertía en un puente entre el encierro y la libertad. Y así, lentamente, la historia comenzó a salir de las sombras. Porque incluso en la oscuridad más absoluta, una chispa de atención y compasión puede encender el primer hilo de luz. Con cada día que pasaba, Thomas se volvía más audaz. Ya no se limitaba a colocar piedras o madera, comenzó a dejar marcas que los niños podían seguir, pequeñas señales de que alguien los reconocía y estaba dispuesto a ayudarlos. No había palabras, ni explicaciones, solo símbolos, sonidos y la certeza de que no estaban solos. Aquello, aunque mínimo, les otorgaba algo que nunca habían sentido: seguridad. La seguridad en que existían ojos amables en el mundo exterior. Abajo, los niños comenzaron a coordinar sus respuestas de manera más sistemática. Los golpes, los movimientos y la disposición de objetos ya no eran azarosos, sino un lenguaje rudimentario, comprensible solo para quienes se habían atrevido a establecer contacto. La chispa de la comunicación crecía, invisible para Enoch, pero cada vez más perceptible en la atmósfera del sótano.
Y con esa chispa surgió algo aún más peligroso para el control absoluto: confianza. Los niños empezaban a creer que podían actuar, que su existencia podía trascender los muros. Arriba, Enoch intensificó su vigilancia hasta extremos obsesivos. Revisaba cada pasillo, cada puerta y cada corredor, duplicando la patrulla de los guardias. Las noches se hicieron interminables, los movimientos de los sirvientes eran observados hasta el mínimo detalle. Sin embargo, no podía comprender la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Para él, todo parecía fuera de control, aunque aún no podía verlo con claridad. El encierro que había funcionado por décadas empezaba a resquebrajarse, y su instinto lo decía: la amenaza no vendría desde fuera, sino desde adentro. Thomas, consciente del riesgo, continuó su delicada labor. Cada señal era un desafío, cada movimiento un acto de resistencia silenciosa. Sabía que si era descubierto, la consecuencia sería inmediata y severa. Pero ya no podía ignorar lo que había empezado. No era un juego ni un experimento, eran vidas humanas que habían permanecido olvidadas, y su conciencia se había aliado con ellas. Los días siguientes transcurrieron en un delicado equilibrio entre vigilancia extrema y comunicación secreta. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Enoch, en su obsesión por el control, no detectó que la interacción había adquirido un ritmo propio. Thomas y los niños habían establecido un flujo de información que escapaba a toda supervisión directa, un sistema imperceptible de señales y respuestas que mantenía viva la esperanza. Y fue en esa etapa que ocurrió el primer acto decisivo. Una pequeña abertura en el sótano permitió que uno de los niños se asomara mínimamente, percibiendo por primera vez el mundo exterior, aunque fuera a través de una grieta de luz. La percepción de algo más grande que las paredes que los encerraban fue suficiente para cambiar la dinámica de todo el encierro. No había huida todavía, pero la conciencia de que existía un mundo exterior había nacido. El primer contacto con la luz del mundo exterior, aunque mínimo, fue el preludio de todo lo que seguiría. Porque desde ese momento, la mansión ya no podía sostener la ilusión de control absoluto. La chispa de resistencia se había convertido en fuego silencioso, y nada dentro de la casa podría extinguirlo sin ser consumido por él mismo. El juego de vigilancia, control y comunicación había cambiado para siempre. La mansión ya no era un sepulcro silencioso, era un escenario de conflicto, esperanza y resistencia. Y el momento de la verdad se acercaba más rápido de lo que nadie podía prever. El tiempo parecía moverse de manera diferente dentro de la mansión Sullivan. Arriba, Enoch intensificaba sus recorridos, revisando puertas y pasillos con obsesiva precisión. Pero por primera vez desde que había asumido el control absoluto, percibió algo que no podía medir ni predecir: una coordinación invisible, un flujo de señales que escapaba a su vigilancia. No eran palabras ni gestos abiertos, sino patrones de existencia que los niños abajo habían aprendido a transmitir, y que Thomas ayudaba a amplificar. Cada golpe rítmico, cada objeto colocado, cada mínima señal era una prueba silenciosa de que el encierro ya no era total. Thomas había encontrado la manera de comunicarse indirectamente con todos los niños. No podía verlos, no podía tocarlos, pero había establecido un sistema mediante el cual ellos respondían. Era lento, rudimentario, pero efectivo. La vida que había estado contenida por décadas empezaba a organizarse, a reaccionar. La mansión, en su aparente perfección de control, comenzaba a fallar. Una noche, uno de los niños encontró un espacio en la pared que no estaba totalmente sellado, apenas una rendilla que dejaba entrar luz y aire fresco. Aunque pequeña, la grieta era suficiente para provocar un cambio profundo. Los niños pudieron percibir por primera vez que existía algo fuera de su encierro, un mundo más allá de la oscuridad. Ese contacto, aunque indirecto y limitado, transformó su miedo en posibilidad. Comenzaron a comprender que no estaban solos, que alguien afuera se preocupaba por ellos y que la esperanza era más que un recuerdo. Thomas observaba cada respuesta desde arriba, aprendiendo a interpretar los signos, ajustando sus señales para que todos los niños pudieran seguirlas. Cada pequeño éxito fortalecía su determinación y, al mismo tiempo, incrementaba la tensión. Enoch, aunque aún no entendía exactamente qué ocurría,
sentía el cambio en el aire, el control que había ejercido durante décadas comenzaba a resquebrajarse. La paranoia se volvió intensa, y reforzó sus medidas de seguridad, ignorando que la amenaza no se resolvía con cerraduras, sino con comunicación y conciencia. Los días siguientes se convirtieron en un juego de paciencia, vigilancia y silenciosa resistencia. Thomas se movía con cautela, siempre atento a los pasos de Enoch, mientras los niños aprendían a coordinar sus respuestas, transmitiendo información a través de golpes, susurros y objetos estratégicamente colocados. Cada señal fortalecía el vínculo invisible que los unía, y poco a poco preparaba el terreno para lo que sería el primer contacto abierto. La mansión, que durante años había sido un espacio absoluto de control, se transformó en un escenario donde la voluntad de los oprimidos comenzaba a desafiar la autoridad. El secreto de los 47 niños ya no podía permanecer completamente oculto, la conciencia colectiva de los pequeños y la determinación de Thomas estaban desafiando los muros, ladrillo a ladrillo, señal por señal. Finalmente, una noche, tras semanas de comunicación silenciosa y minuciosa, los niños y Thomas lograron coordinar un acto concreto, un mensaje claro que indicaba que estaban listos para avanzar hacia la liberación. No había ruido, no había alboroto, solo la certeza de que, si alguien fuera capaz de ver con atención, comprendería que el encierro absoluto había terminado. La chispa de libertad, encendida por la memoria, la compasión y la paciencia, estaba a punto de prender fuego a toda la estructura del miedo que había mantenido la mansión Sullivan durante décadas. El destino de los 47 niños comenzaba a cambiar para siempre. El equilibrio dentro de la mansión Sullivan había cambiado irreversiblemente. Thomas había logrado establecer un sistema de comunicación efectivo con los 47 niños, y cada señal, cada golpe, cada objeto colocado estratégicamente, se convirtió en un patrón de coordinación. La esperanza ya no era un susurro aislado, sino un flujo continuo de intención que atravesaba los muros y conectaba a todos los que vivían bajo el encierro. La conciencia de libertad crecía silenciosa, firme, como una marea que lentamente presiona contra un dique. En lo profundo del sótano, los niños comenzaron a organizarse de manera casi imperceptible para cualquier hoyo externo. Había quienes podían vigilar ciertos pasillos, quienes podían recordar secuencias de golpes, y quienes, como el niño que recordaba la luz, actuaban como puntos de referencia para guiar a los demás. Cada acción era minuciosa, calculada, cada movimiento estaba pensado para no alertar a Enoch antes del momento crucial. La oscuridad que había sido su prisión ahora se convertía en su aliada, les permitía moverse sin ser detectados, coordinarse y fortalecer su estrategia. Thomas, desde arriba, ajustaba cada señal con precisión. Sabía que cualquier error podía ser fatal. Cada noche inspeccionaba rutas, estudiaba horarios, y establecía códigos mínimos de luz o sonido que los niños podían percibir y replicar. La tensión era extrema, pero también estimulante, la primera chispa de resistencia y había prendido fuego al miedo que durante décadas había sostenido la tiranía de Enoch. Mientras tanto, Enoch seguía su rutina obsesiva, inspeccionando puertas, reforzando cerraduras y duplicando la vigilancia. La sensación de que algo se le escapaba se volvió constante, aunque no podía determinar la fuente exacta. La mansión estaba llena de indicios invisibles, pequeños objetos movidos, marcas que desaparecían, ecos que no podía identificar. Todo esto alimentaba su paranoia, sin que él supiera que la verdadera amenaza estaba formada por niños organizados y un aliado silencioso, Thomas. Finalmente, tras semanas de preparación cuidadosa, llegó el momento decisivo. Una noche sin luna, Thomas se acercó a la puerta de hierro y dejó un símbolo claro que indicaba a los niños el camino hacia la salida. No era una orden, era una señal de confianza, una invitación silenciosa. Los niños la comprendieron al instante, su oportunidad de liberarse había llegado. La primera fila de pequeños se desplazó con cuidado, siguiendo la secuencia que habían practicado durante semanas. Cada paso era medido, cada silencio calculado. No había prisas, solo determinación. La coordinación que había tardado años en establecerse se transformaba en acción tangible. Arriba, Enoch aún no entendía qué ocurría.
La casa le decía que algo se movía bajo su control, pero no podía determinar qué. Cada intento de inspección era inútil, los niños habían aprendido a usar la oscuridad y los objetos a su favor. La tiranía que parecía invencible estaba a punto de ser desbordada por la inteligencia colectiva y la valentía silenciosa de los pequeños y su aliado. El momento de la liberación se acercaba. Cada paso era crítico, cada movimiento debía ser perfecto. La mansión, testigo de décadas de control absoluto, estaba a punto de ver cómo su secreto más oscuro comenzaba a filtrarse al mundo exterior. La esperanza, paciente y silenciosa, estaba lista para emerger y cambiar para siempre el destino de los 47 niños encerrados. La noche estaba silenciosa, pero llena de expectación. Los niños, guiados por las señales de Thomas, avanzaban con cuidado por los pasillos del sótano. Cada movimiento era medido, cada paso sincronizado con las indicaciones aprendidas durante semanas de preparación silenciosa. La oscuridad, que había sido su prisión, ahora se transformaba en aliada, ocultaba sus movimientos y les permitía avanzar hacia la libertad. Thomas, arriba, monitoreaba cada gesto. Su corazón latía con fuerza, consciente de que un error podía arruinar todo. Pero también sabía que su labor había sembrado algo más grande que el miedo, la esperanza. Cada pequeño gesto de comunicación se convertía ahora en acción decisiva. Los primeros niños llegaron a la puerta de hierro. Con cuidado, Thomas giró la llave que durante años había permanecido olvidada en un lugar seguro, liberando la barrera que los separaba del mundo exterior. La puerta se abrió lentamente, emitiendo un crullido sordo que resonó por la mansión como un aviso silencioso. Abajo, los niños miraron la luz que por fin podía tocar sus ojos. Algunos temblaron, otros no pudieron contener lágrimas de alivio. La libertad era tangible, aunque aún frágil. En lo alto, Enoch escuchó el crullido. Su primer instinto fue ordenar una inspección inmediata, pero cuando descendió, descubrió que la mansión no solo estaba en calma, estaba vacía en las zonas donde siempre había estado el control absoluto. La confusión se apoderó de él. Los corredores estaban intactos, pero los 47 niños habían desaparecido. Su orden perfecta, su vigilancia obsesiva, había sido burlada por algo que nunca pudo anticipar, la inteligencia silenciosa y la determinación de los pequeños, junto con la ayuda de Thomas. Afuera, los niños respiraron por primera vez aire libre en sus vidas. La noche los envolvía, pero no con miedo, con libertad. Sus cuerpos, acostumbrados a la reclusión, se movían con torpeza y maravilla a la vez. Cada paso era un descubrimiento, cada sonido, un recordatorio de que el mundo existía más allá de las paredes que los habían aprisionado. Thomas los guió hacia un lugar seguro fuera de la propiedad, donde la luz de la luna revelaba el mundo por primera vez. Nadie hablaba demasiado, no era necesario. Cada respiración, cada mirada, cada gesto compartido confirmaba que la resistencia silenciosa había triunfado. La mansión, en el silencio posterior, parecía más fría y vacía que nunca. Su secreto había sido expuesto, no por fuerza bruta, sino por la perseverancia y la compasión de quienes no podían aceptar la injusticia. Lo que durante décadas había permanecido oculto se convirtió en un testimonio del poder de la voluntad y de la conexión humana. Finalmente, al amanecer, el pueblo comenzó a enterarse de la tragedia y del milagro. Los rumores que antes eran susurros se convirtieron en relatos claros. 47 niños habían sido encontrados, liberados del sótano donde habían sido mantenidos en encierro durante años. La noticia recorrió los caminos, cruzó plazas y hogares, y aunque la incredulidad era grande, la evidencia no podía negarse. Thomas permaneció con ellos, asegurándose de que estuvieran a salvo. Los niños, por primera vez, podían llorar, reír y moverse sin miedo. La memoria de la luz, de los golpes y de la comunicación silenciosa se convirtió en su fuerza y en su historia. La mansión Sullivan ya no podía reclamar más vidas, su poder había terminado. Y así terminó el capítulo más oscuro de su existencia, dejando como legado una lección clara: incluso en el encierro absoluto, la esperanza, la compasión y la inteligencia silenciosa pueden vencer la tiranía. Gracias por ver esta historia. Nos vemos en el próximo vídeo.